No hagamos creer a los franceses que se podrán cultivar manzanas, peras o cualquier fruta sin pesticidas. Siempre los ha habido y seguirá habiéndolos. De lo contrario, no se elaborarán suficientes productos. Hoy día no existe una alternativa a los pesticidas. Entonces, ¿cómo alimentamos a la gente? Según las cifras, si cultivamos productos sin pesticidas, produciremos un 40% menos y nos costará un 50% más. Ese fue el primer intercambio de opiniones que escuché durante un debate titulado Veneno en nuestros platos. Los argumentos empleados por mis dos contradictores parecían muy contundentes. Otra opinión fue la que 2 semanas después emitió en Ginebra Olivier de Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, al desarrollar un balance muy crítico de la famosa Revolución Verde y al afirmar, por el contrario, que solo la agroecología es capaz de alimentar al mundo. Señor presidente, señorías, presento este informe en un momento en que los precios alimenticios mundiales llevan aumentando 8 meses consecutivos. Ahora bien, no solo estamos sufriendo una crisis de la oferta, sino también de la pobreza, de la nutrición. Se trata de una crisis ecológica donde los métodos de producción no sostenibles aceleran el cambio climático y la degradación de los suelos y agotan las reservas de agua dulce, amenazando en definitiva nuestra capacidad de alimentar al planeta. En el seno de la comunidad científica se constata que hay que cambiar de rumbo. Las fórmulas de antaño ya no sirven. Las políticas de sostenimiento de la agricultura pretendían orientar esta hacia la agricultura industrial. En la actualidad, cabe orientarlas hacia la agroecología por todos lados. ¿A quién creer? ¿Cómo alimentar a un mundo que en 2050 contará con 9.000 millones de habitantes, con o sin pesticidas? Cuando leí el informe de Schutter, decidí emprender una nueva vuelta al mundo. Mi investigación consiste en averiguar in situ qué es la agroecología y en qué se opone dicho modelo al de la agricultura industrial y la revolución verde, promovido hace más de 50 años. Consiste asimismo en comprender por qué, en la actualidad, pasan hambre 1.000 millones de personas. La historia que voy a relatarles nos compete a todos porque aborda el acontecer del planeta y la humanidad. Las cosechas del futuro. La primera fase de mi investigación me llevó a México, que representa el centro del origen del maíz. Germinada hace 9.000 años en estas montañas del sur del país, la planta sagrada de los aztecas es, hoy en día, el cereal más cultivado del mundo. He venido a conocer a Eleazar y Teresa porque practican un sistema agrícola desarrollado mucho antes de la conquista española, el cual se considera uno de los modelos más productivos de la agroecología. Se llama milpa y consiste en sembrar al mismo tiempo granos de maíz, de frijol y de calabaza. Está lista para llevar. Maíz criollo. Maíz criollo legítimo de desde los antepasados de nosotros. No lo hemos perdido la costumbre de las herencias de nuestros padres, nuestros abuelos. Mira estos, Tere. Ya están bien bonitos. Voy a querer que cortes algunos para la comida. ¿No? Mira. El maíz sirve de soporte para que se enrede el frijol. Entonces lo que hace el frijol es facilitar o aportarle nitrógeno a la milpa, al maíz, porque fija el nitrógeno atmosférico que tenemos acá
Entonces, las hojas de la calabaza nos permiten dar sombra al suelo. Hace de que la humedad se mantenga por más tiempo, ¿no? Tenemos milpas así bonitas, saludables, los resultados son mejores, ¿no? En el sistema de la milpa no hay malas hierbas, ya que incluso las malezas, es decir, las plantas salvajes que retoñan entre los cultivos, desempeñan múltiples funciones. Tal es el caso del acahual de la familia del girasol. Estas no son malas hierbas, más bien a nosotros nos sirve, hasta dejamos que las plantas, que las hierbas crezcan dentro de la milpa porque las ocupamos para los animales. Los animales ya no se comen todo esto. Y entonces esto pues se hace materia orgánica. Todo esto se hace abono. Y eso mantiene la fertilidad del suelo. Este sistema de milpa da vuelta. Le estamos llamando una agricultura sostenible, ¿no? Que no depende del mercado de fuera, sino más bien que se sostiene con los recursos, con los insumos de aquí mismo, con el conocimiento de la gente, con la capacidad de siembra, con la mano de obra, con los animales que tenemos para trabajar. Prácticamente bajo ese sistema se sostiene. La agroecología es la antítesis de la agricultura industrial, puesto que no se basa en los insumos, sino en los procesos. No radica en los monocultivos que requieren insumos de energía, pesticidas, fertilizantes. Se sustenta en una serie de principios como el incremento de la biodiversidad, el reciclaje, el aumento de la materia orgánica del suelo, la integración de animales, etc. Por ejemplo, la milpa es un sistema de policultivo típico de Centroamérica. Pero si vamos a otras regiones, hallaremos otras combinaciones de cultivos cuya interacción produce sinergias que hacen que el sistema resulte mucho más productivo que los monocultivos. Por lo general se cree que las macrogranjas producen más alimentos, pero en realidad las microgranjas, atendiendo a su rendimiento total, son mucho más productivas que las macrogranjas. Por ejemplo, al medir la eficacia energética de grandes explotaciones industriales, se obtiene una razón de 2 o 3 como máximo, lo que significa que si inyectamos 1 kilocaloría de energía, obtenemos 3 kilocalorías de energía en términos alimenticios. Y en una pequeña explotación, la proporción es de 15 a 30. La conversión energética es sumamente alta. Dale Lesser explota 480 hectáreas de soya y de maíz transgénicos en la llanura central de Estados Unidos. A diferencia de Eleazar, su colega mexicano, Dale se ve obligado a comprar anualmente nuevas semillas porque los OGM están amparados por una patente. Sus costes de producción no dejan de aumentar dependiendo de la resistencia desarrollada por los insectos y las malas hierbas contra los pesticidas químicos o transgénicos. ¿Esto es maíz transgénico? Sí, a esta variedad la llamamos OGM triple. Contiene un gen para el barrenador europeo del maíz, otro para el gusano de la raíz del maíz y un gen de resistencia al herbicida Roundup. La semana pasada conocimos en México a un productor de maíz que practica el sistema de la milpa. ¿Sabe lo que es? No, lo desconozco. Es una combinación de plantas. Se cultivan a la vez maíz, frijoles y calabazas. ¿Qué ventajas tiene según usted? Imagino que cuanta más biodiversidad haya, menos problemas tendremos de parásitos. Como aquí también tenemos una diversidad de alimentos para los insectos, entonces afecta a lo mejor un poquito de maíz, un poquito de frijol, un poquito de calabaza, un poco de las hierbas que nacen dentro de la parcela. Entonces eso hace de que el problema no sea grande.
La desventaja de los monocultivos es que si cultivas maíz, maíz y más maíz, cada vez habrá más parásitos y tendrás que emplear una cantidad mayor de pesticidas y herbicidas que perjudicarán al medio ambiente. No necesitamos aquí prácticamente aplicar nada, ni un fertilizante, ni un insecticida, ni un herbicida, ninguno de estos productos químicos para controlar las plagas o para controlar las malezas. Conforme las malezas se vuelven resistentes, conviene aplicar otra cosa y al final se acabará pulverizando todo tipo de productos. Para evitar tantos productos, algunos agricultores prefieren no utilizar más que el Roundup, porque es sencillo, muy sencillo, siempre y cuando no haya malas hierbas resistentes a dicho herbicida. La tecnología siempre ayuda, pero a cualquier producto químico resulta preocupante. ¿Para la salud? Sí, por las consecuencias que pueden acarrear para la salud. No son inmediatas, pero dentro de 25 años... ¿Y para sus hijos? Bueno, para los consumidores o quienes ingieran agua o para las aguas freáticas, somos parte de la tierra, somos gente que vivimos de la tierra. Entonces no podemos meterle o incluirle algo a la tierra que sabemos que le va a hacer daño. Es prácticamente como estar en contra de quien nos da de comer. Desde hace la friolera de 20 años, Eleazar, el pequeño campesino mexicano que practica la agroecología, y Dale, el gran productor de cereales estadounidense que practica la agricultura convencional, a saber química, compiten en el mercado norteamericano del maíz, a consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los dirigentes de México, Canadá y Estados Unidos. Free trade is the way of the future. En vigor desde el 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevé la libre circulación de bienes y servicios, incluidos los productos agrícolas, en los 3 países antes citados. El tratado se considera un laboratorio de la mundialización en el ámbito agrícola. En el ámbito agrícola, el concepto de libre comercio es un engaño, puesto que en agricultura siempre hay excepciones a la regla que tienen como consecuencia que los grandes productores, particularmente de los países desarrollados, se aprovechan al máximo del mercado mundial. Se benefician de subvenciones para la producción, para la energía barata o para la electricidad a bajo costo. El resultado es que tales productores son incapaces de decir cuáles son sus costos reales de producción o sus ingresos reales. La mayoría de los costos de producción, como la contaminación de las aguas o el gigantesco consumo de energía, no se tiene en cuenta. De ahí los precios de los productos son más bajos de lo que deberían ser. En 1992, David Pimentel publicó un estudio llamado Los costos medioambientales y económicos del uso de pesticidas. Por primera vez evaluó los costos indirectos que genera la agricultura química, tales como la muerte de insectos beneficiosos, de abejas, de aves o de ranas, la contaminación del aire y del agua, y las enfermedades que provocan los pesticidas en la clase agraria, los ribereños o los consumidores. ¿Qué conclusión extrajo? Que hace 20 años la factura americana se elevaba a $10.000 millones anuales. La cantidad de pesticidas que alcanza su objetivo es mínima.
En condiciones óptimas, el 50% de los pesticidas caen en el área objetivo. Por tanto, es un tremendo desastre que mata aves, peces, contamina el agua y afecta a la salud pública, con muertos y gente hospitalizada. Todo esto forma parte de los 10 millones de dólares en daños. ¿Y cómo reaccionaron a su estudio las empresas de pesticidas? Naturalmente, a las empresas químicas no les hizo gracia lo que publicamos. Y sé que le escribieron al decano de nuestra universidad para pedirle que me despidieran. No estaban contentas conmigo, eso seguro. En 2008, un estudio publicado por el Parlamento Europeo ratificó las estimaciones de David Pimentel. Bajo la batuta de Catherine Gansleben, sus autores calcularon los costos sanitarios de los pesticidas empleados en Europa para evaluar el ahorro que conllevaría su prohibición. Hallamos pruebas muy sólidas del vínculo existente entre el cáncer y la exposición a los pesticidas. A la luz de estos datos, calculamos que la eliminación de pesticidas cancerígenos del mercado europeo podría evitar 26.000 casos de cáncer al año, el equivalente a 26.000 millones de euros anuales. Los costos sanitarios ligados a los pesticidas representan las denominadas externalidades. Son costos no incluidos en el precio pagado por los consumidores a la hora de comprar una fruta en el supermercado. No obstante, si decidiéramos incluirlos, el costo de los alimentos se pondría por las nubes. Regresemos a México. Es precisamente porque el precio del maíz norteamericano es distorsionado que hoy en día los pequeños campesinos mexicanos están arruinados. Sin embargo, antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México era autosuficiente para alimentarse y, sobre todo, para consumir maíz, el alimento básico de la población. Para salvaguardar la producción nacional, el gobierno imponía un impuesto a las importaciones y garantizó un precio mínimo a los productores. En aras del libre comercio se suprimieron todas estas medidas, si bien Estados Unidos mantuvo sus subvenciones agrícolas. Actualmente, México importa más del 30% del maíz que consume, y el precio local ha caído desde un 66%. Eleazar es miembro de una asociación de agricultores que promueve el sistema de la milpa como medio de resistencia en contraste con el modelo impuesto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahorita lo que consumimos es todo de la milpa. El asunto del sistema de milpa está enfocado muchísimo al asunto de soberanía alimentaria. ¿Hay una diferencia entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria? ¿Cuál es? La seguridad alimentaria es que, por ejemplo, está aquí el tanate de tortillas, ¿no? Pero si nosotros no tenemos el acceso a comprarlo, a tenerlo listo acá en la mesa para consumirlo, pues no es una seguridad alimentaria. Pero hablando de soberanía alimentaria es todo lo contrario, ¿no? Acá lo que siempre buscamos es de que las familias produzcan lo que consumen. Ahora con el asunto del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, pues al abrir las fronteras, ahora lo que pasa es de que muchos productos de los Estados Unidos entran a México, principalmente maíz, ¿no? A un precio muy bajo. Entonces eso hace de que exista ahora mucho más migración, menos interés en el campo, menos campesinos, porque a veces es más fácil, dicen, mejor compro un bulto de maíz a que yo lo produzca porque me sale mucho más caro, ¿no? Entonces esos son como efectos del Tratado de Libre Comercio, del Telecán, que nos ha originado a dejar nuestras actividades del campo y pues migrar, salir, ¿no? Desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 3 millones de campesinos han abandonado la agricultura. Cada año, 500.000 mexicanos penetran clandestinamente en Estados Unidos. Los demás han emigrado a las casuchas de México, donde sobreviven gracias a los arbitrios extremos de la economía informal.
A semejanza de más de 1.000 millones de personas en el mundo, forman parte de los pobres urbanos, que padecen lo que la ONU denomina el hambre silenciosa. Hoy, 19 millones de mexicanos sufren de malnutrición. En este contexto de urgencia alimentaria, Olivier de Schutter efectuó una misión oficial en junio de 2011. Bienvenido. Lamentablemente no pudimos filmar sus reuniones con el gobierno mexicano. Para esa ocasión excepcional, los organismos de campesinos habían organizado un coloquio llamado El hambre no espera. Hemos convocado a este foro nacional campesino con el título del hambre no espera. Es importante que lo diga al mundo que México vive una crisis agroalimentaria, que es necesario que nuestro gobierno lo reconozca y que es necesario que la clase política y la sociedad entera tomen las medidas necesarias para superar esta situación de crisis que es inhumana. Mi interés por el derecho a la alimentación se despertó una mañana inolvidable de enero del 2007, cuando los mexicanos fueron a la calle para manifestarse contra la crisis de la tortilla. El precio de la tortilla había aumentado un 50% en varias semanas. Y me percaté de que la producción estaba por encima de la media y de que las importaciones de maíz también estaban por encima de la media. Aún así, los precios habían aumentado. Y habían aumentado porque un reducido número de multinacionales muy poderosas que dominan el sistema de distribución del maíz se estaban aprovechando de su poder en el mercado para imponer precios elevados a los consumidores. Cargill, Maseca, Archer Daniels Midland, Minza and Cool Products, Agroinsa. Por consiguiente, estoy de acuerdo con ustedes. El hambre no espera. Debemos establecer políticas que permitan a los países nutrirse ellos mismos. En eso consiste el derecho a la alimentación, y para ello hay que proteger a los productores contra los abusos de los grandes compradores de productos alimenticios, mediante el desarrollo de prácticas agroecológicas y la reducción de la dependencia de la producción alimenticia respecto a las energías fósiles. Creo que hay que producir causando un impacto medioambiental menor que el actual. ¡Viva México! ¡Viva los campesinos! La segunda fase de mi investigación me condujo hasta Malawi, un país con 15 millones de habitantes, de los cuales la mitad vive en estado de pobreza extrema, con ingresos inferiores a €1 al día. Huelga decir que aquí, como en numerosos países del sur, no todos los días se come hasta hartarse. Según Naciones Unidas, la malnutrición se cobra cada día 24.000 vidas, de las cuales 10.000 son niños. Las víctimas son mayoritariamente africanas. Llegué a Malawi en diciembre de 2011. En las campiñas acechaba el espectro del hambre
pues la temporada de lluvias acusaba mucho retraso, como en 2005, cuando la sequía había provocado una grave crisis alimentaria. Buenos días, queridos hermanos. Hoy, fuera, el tiempo no nos acompaña. La lluvia no cae porque hemos talado multitud de árboles. Oremos a Dios para que nos envíe la lluvia, para que no mueran el maíz y las plantas. Podemos rezar para que venga la lluvia, pero debemos tomar medidas protegiendo la naturaleza y plantando árboles. Buenos días. Me llamo Christopher Katema y trabajo para el ICRAF, el Centro Mundial de Agrosilvicultura. Estas son semillas de gliricidia. Si plantamos este árbol en 2,5 hectáreas, al cabo de 3 años, sin haber aplicado fertilizante, podremos recolectar más de 5 toneladas de maíz. 5 toneladas de maíz. Si todo el mundo practica esta técnica, ya no habrá más cristianos que se acostarán con el estómago vacío. Y ahora me gustaría que Mark Mahoney viniera a hablarnos de su experiencia. Gracias, monseñor. Me llamo Mark Mahoney y les presento a mi esposa, la señora Mahoney. Fui guardia de prisiones y me retiré en 1989. Me gasté todo el dinero que había ahorrado en fertilizantes. Oí hablar del ICRAF, que cultiva el maíz usando los árboles como fertilizante. Me documenté sobre su labor y vinieron a formarme. Si quieren que les enseñe la técnica, aquí la tienen. Muchas gracias. En Malawi, más del 75% de la población vive en zonas rurales donde la agricultura constituye el principal medio de subsistencia. Paradójicamente, como ocurre en todo el tercer mundo, también es en dichas zonas rurales donde se concentran la pobreza y la inseguridad alimentaria. En 2007, el gobierno lanzó un extenso programa de agrosilvicultura que viene recogido en el informe de Olivier de Schutter como una experiencia exitosa de agroecología. Hoy en día, más de 180.000 campesinos han sido instruidos gracias a los técnicos del Centro Mundial de Agrosilvicultura. Naturalmente, nuestros suelos son muy pobres en nitrógeno y fósforo, que constituyen los elementos más importantes de la producción agrícola. Y decidimos fomentar la agrosilvicultura porque resulta un medio esencial para incrementar la fertilidad de los suelos. Mark e Hilda Mahoney son pioneros de la agrosilvicultura. Llevan unos 20 años practicándola.
Explotan una hectárea de cultivos de plantas comestibles y sobre todo de maíz, que representa el alimento básico de Malawi. Este año, el maíz es de gran calidad. Sí. La cosecha va a ser abundante. En sus tierras, Mark e Hilda emplean como fertilizante las hojas de gliricidia, un árbol que plantaron alrededor de sus cultivos, alternativamente con las plantas de maíz. Deben enterrarlas 3 veces al año. Antes, las tierras estaban deterioradas, no eran fértiles. 4 años después de plantar los árboles, notamos grandes cambios. Antes, utilizábamos fertilizantes, pero surgían problemas cuando había sequía. El maíz se moría. Sin embargo, ahora tras años de usar la gliricidia, la tierra es de muy buena calidad. Y pese a la sequía, el maíz crece y se desarrolla sin problema. Y eso permite conservar la humedad. ¿Se puede utilizar cualquier árbol? No, no se puede utilizar cualquier árbol. Hay árboles concretos denominados árboles fertilizantes, que son leguminosos y poseen la capacidad de fijar el nitrógeno. Así, árboles como la gliricidia, la leucaena, la faidherbia y la acacia son capaces de mejorar al instante la fertilidad de los terrenos. Los árboles son más eficaces que los fertilizantes. Antes, yo recolectaba en estas tierras como máximo 100 sacos de maíz. Pero ahora, con la gliricidia, recolecto por lo menos 200. En estas parcelas, los rendimientos se multiplican como mínimo por 2 o por 3. Mark e Hilda tienen 6 hijos y 7 nietos. Su último hijo se ocupa de alimentar a los animales con las hojas de gliricidia, que resultan ser un forraje excelente. En Malawi, el grueso de las familias rurales no come más que una vez al día. El plato nacional es la mesima, una suerte de gachas cocidas a partir de la harina de maíz. Por lo general, esta escasea durante los llamados meses de vacas flacas. Es decir, el periodo comprendido entre el fin de las existencias derivadas de la última cosecha y el comienzo de la siguiente mies. Normalmente, cuando el clima es favorable, el maíz se cosecha en el mes de abril. Me ha cambiado la vida, porque ya no tengo problemas de alimentación. Mi familia come bien y tengo dinero. Antes, a partir de noviembre y a veces septiembre, nuestras reservas de maíz estaban agotadas. En diciembre, enero, febrero, marzo, pasábamos hambre. Pero ahora, gracias a la gliricidia, tenemos maíz de sobra. Se lo vendemos a nuestros vecinos y somos felices. En clase, tengo amigos que no comen bien porque sus padres no utilizan la gliricidia y no cosechan lo suficiente. Mi hermano y yo practicamos este tipo de agricultura y deseamos por nuestros hijos y nuestro país, Malawi, que todo el mundo tenga árboles. Transformar vidas y paisajes. Ese es el lema del Centro Mundial de Agrosilvicultura que se creó en Nairobi en 1977. Originariamente, su misión consistía en poner freno a la deforestación de las zonas tropicales. Desde entonces, la agrosilvicultura ha ido viento en popa, ya que este sistema de explotación agroecológica que asocia los cultivos con los árboles constituye un modelo de gestión sostenible de la tierra.
Asimismo, representa una respuesta a los efectos del cambio climático, que en especial afectarán al África subsahariana, donde se espera una fuerte progresión de las zonas áridas y, por ende, un descenso de la producción agrícola. Existen dos maneras de combatir el cambio climático: procurando reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera y procurando prevenir sus efectos. Los árboles son excelentes para absorber el dióxido de carbono presente en la atmósfera e integrarlo en la madera y en el suelo. Si aumentamos la cantidad de árboles de nuestro entorno, aumentaremos nuestra capacidad de almacenar el dióxido de carbono de la atmósfera. Ese es el beneficio de los árboles, y son fantásticos. Para los investigadores de Nairobi, la agrosilvicultura no solo importa a los países del sur, también a los del norte, donde los partidarios de la agricultura industrial y de la famosa Revolución Verde han contribuido a la extinción de los árboles en superficies cultivadas. Así, la agricultura industrial es responsable del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, dado que es una voraz consumidora de fertilizantes y pesticidas químicos fabricados con petróleo o con gas. Los expertos en agrosilvicultura recomiendan urgente que los países desarrollados revisen su modelo agrícola dominado por el monocultivo. Si los árboles son tan beneficiosos, ¿cómo no sabían eso los promotores de la Revolución Verde? Mire, la Revolución Verde básicamente postula que la producción alimenticia es lo más importante que hay. Y ni qué decir, que es sumamente importante. Debemos tener suficientes alimentos para nutrir al mundo entero. Este objetivo único ha impulsado el motor de la agricultura en el transcurso de los últimos 50 años. El cambio más notable ha sido que la sociedad ha empezado a darse cuenta que la agricultura no se limita a la producción de alimentos. La agricultura proporciona gran parte del agua, de los gases, el oxígeno que respiramos, de la protección de nuestros terrenos y nuestros paisajes. Además, es muy importante en Europa, porque encarna la estética y la belleza del campo. Los labradores subestimaron el valor de estos servicios, porque la sociedad no les remuneraba por ellos. ¿Eso significa que la Revolución Verde pertenece al pasado y que tenemos que modificar nuestra idea de paisaje? Exactamente. Debemos modificar nuestra manera de evaluar los paisajes, estableciendo un nuevo equilibrio entre la necesidad de aumentar la producción alimenticia y de proteger nuestros paisajes. A fin de cuentas, no olvidemos que en muchas zonas que han sufrido el azote de la Revolución Verde, las tierras han ido perdiendo su valor y su calidad, y es preciso regenerarlas. Y para ello, tenemos que cambiar nuestras costumbres. No podemos seguir cultivando del mismo modo año tras año. En ese proceso de regeneración de los suelos, los árboles desempeñan un papel fundamental. Cambiar nuestras costumbres. Esa es también la máxima prioridad de Manfred Benz y su hijo Friedrich, dos agricultores biológicos que explotan una granja de 33 hectáreas a las puertas de la Selva Negra. No obstante, a inicios de los años 60, Manfred fue un ferviente impulsor de la agricultura industrial. Durante 15 años cultivó cantidades inmensas de fertilizantes y pesticidas químicos. Todo comenzó en 1955, con el cultivo del maíz híbrido que venía de Francia. Al principio,
No tuvimos problemas con el barrenador de maíz, pero al cabo de 3 o 4 años, la cosa fue de mal en peor. Y nos pusimos a esparcir insecticidas desde un helicóptero, y durante una temporada estuvimos tranquilos. Sí, recuerdo perfectamente la primera vez que utilizamos los helicópteros. La gente se nos quedaba mirando y exclamaban: ¿habráse visto? Se han vuelto locos. ¿Cómo estaba su suelo? Cuando empecé a dedicarme a la agricultura en los años 50, estaba perfecto. Pero 15 años después estaba muy duro y claro. Ya no había humus. Fue un desastre. En 1967 tuvimos problemas con un herbicida, la simacina, que no sirvió para nada. Probamos todo y en 1969 decidí dejar la agricultura química y me pasé al cultivo biológico. Durante 10 años las pasé canutas porque seguía pensando en el método tradicional. Arar, trabajar de sol a sol, remover el suelo, etc. Y en 1980 conocí al doctor Kemin, que me enseñó la técnica de no arar. Él nos enseñó a pensar desde el punto de vista del suelo, y gracias a él aprendimos que un buen suelo debía tener un color negruzco, no claro. A mi juicio, el siglo XX fue el siglo de la química, máxime en la agricultura. Y el siglo XXI siempre será el de la biología. Sin la microbiología y el conocimiento de los procesos biológicos del suelo, en el futuro no podremos cultivar de manera eficaz y sostenible. Manfred y Friedrich practican las denominadas técnicas simplificadas. Hace 30 años que no aran sus campos. Ya no utilizan abonos químicos ni compost, sino que nutren sus suelos con una cubierta vegetal permanente considerado un abono verde. Practican la siembra directa. En este día de mayo, Friedrich siembra soya en medio de plantas de trébol y de centeno recién cortadas que constituyen lo que se llama mulch. No labramos antes de sembrar, porque intentamos remover el suelo lo menos posible. Cada preparación del suelo perturba la vida microbiológica de la tierra. Un suelo árido, desde el punto de vista biológico, es un sinsentido. El centeno genera mucha materia seca y mucho carbono. El trébol es una leguminosa que fija el nitrógeno del aire y el carbono y el nitrógeno conforman la base del humus. Se trata de una unión de plantas que se complementan a la perfección y que tienen funciones distintas, como la de proteger el suelo. El suelo queda protegido contra las agresiones mecánicas, contra la lluvia, el viento, los rayos de sol, contra la transpiración. Así, el agua se administra mejor, lo que resulta primordial, sobre todo en las regiones secas. ¿Cómo son sus rendimientos actuales comparados con los de la soya convencional? Con nuestro sistema, los rendimientos son similares. El año pasado fueron algo más altos y a veces son un poco menores. Depende de las condiciones climáticas. Para el Instituto Rodale, la cuestión de los rendimientos es clave. Sus investigadores llevan 30 años cotejando los rendimientos de la agricultura convencional y la biológica en los 3 grandes cultivos americanos: la soya, el trigo y el maíz.
Estos se cultivan en parcelas experimentales paralelas unas de otras, lo cual da como resultado que la agricultura biológica conlleve una reducción del 45% del consumo de energía y del 40% de la emisión de gases de efecto invernadero. En cuanto a los rendimientos, en el informe publicado por el Instituto Rodale, se confirman los resultados obtenidos por Manfred y Friedrich Benz. Cada año los rendimientos son similares. Las diferencias son tan ínfimas que los científicos las consideran insignificantes, salvo para los periodos de sequía, donde los rendimientos de los cultivos orgánicos son superiores a los de los cultivos convencionales. Los fabricantes de pesticidas manifiestan que si pasáramos a producir cultivos orgánicos a gran escala, perderíamos el 20 o el 30% de los rendimientos. No, eso no es cierto. Ya lo hemos demostrado. Y no hablamos de 3 o 5 años de investigación, sino de 30. Disponemos de datos científicos. ¿Y el por qué? Es lo que caracteriza la agricultura orgánica o biológica, es decir, el suelo. El suelo es la clave. Hay varias maneras de evaluar la calidad del suelo. Primero, que tenga una estructura grumosa. Y segundo, que abarque muchas raíces, lo que implica que el centeno no ha sido alimentado artificialmente con abonos sintéticos y que ha tenido que luchar para encontrar el alimento a través de su sistema de raíces. Encima, cuando lo olemos, renueva aroma a bosque, lo que demuestra que la microbiología del suelo funciona a las mil maravillas. El resultado se aprecia cuando cogemos un poquito de tierra y la metemos en un vaso de agua. No se descompone al momento, porque es muy consistente. Así es el humus. Este puñado de tierra ha sido cultivado de modo convencional durante 30 años y este otro de modo biológico. Vemos como la estructura del primero no aguanta, se deshace fácilmente. El agua está muy turbia, mientras que aquí el agua sigue estando muy limpia y la estructura original de la tierra permanece intacta. En caso de sequía, si al principio de la temporada ha caído un poco de lluvia, esta tierra podrá absorber el agua más tiempo para que las plantas se beneficien de ella. Pero en caso de lluvias torrenciales, la tierra biológica absorberá el agua más rápidamente, capacidad que no tendrá la tierra convencional, en cuyo caso el agua probablemente se desborde, erosionando así la tierra, contaminando las aguas subterráneas y superficiales con herbicidas o cualquier otro pesticida aplicado a dicha tierra. Nos hacen falta sistemas estables que funcionen, no solamente en condiciones óptimas, sino que sean capaces de responder en condiciones extremas, que lamentablemente van a ser cada vez más frecuentes. Según Friedrich y Manfred, otra ventaja de la agricultura biológica es la estabilidad financiera que garantiza su sistema agrícola. Gracias a la reducción de los costes de producción, anualmente ahorran 500 euros por hectárea. Dichos datos económicos, junto con el problema de la erosión de los suelos convencionales, captan la atención de numerosos candidatos que participan en las jornadas de puertas abiertas organizadas cada año en el mes de junio. A mediados de mayo, no me habría atrevido a traerlos aquí. Era horroroso. Dadas las condiciones climáticas que hemos tenido en invierno, estoy bastante satisfecho. Creo que cosecharé al menos 3 toneladas de trigo sarraceno y podré satisfacer la demanda de mis clientes y de mi panadero. He venido porque tengo muchos problemas de erosión con mis suelos. Espero poder arreglarlos con este método. Parece que dará resultado.
¿Por qué? Porque no hay malas hierbas y no utiliza productos químicos. ¿Y el trigo sarraceno? Es buenísimo. Todo lo que nos muestra Friedrich me ayudará a mejorar mis tierras. ¿Sus conocimientos son importantes? Sí, mucho. Es como un granito que irá dando sus frutos. ¿Para usted es esperanzador? Sí, yo creo que sí. ¿Cuáles cree usted que son los principales obstáculos de pasarse a la agricultura biológica en Alemania o en Europa? Para mí, el principal obstáculo es que la energía es demasiado barata. El día que suba el precio de la energía y que el agricultor convencional no pueda pagar los fertilizantes químicos, se verá obligado a pasarse a lo biológico, porque su situación será insoportable. Creo que entre los principales obstáculos de adaptarse a una agricultura sostenible se hallan los intereses económicos por conservar el sistema actual. Se trata de intereses extremadamente poderosos. A los proveedores de insumos químicos no les interesa que enseñemos a los agricultores cómo abstenerse de lo que producen y que venden. Es preciso que los estados comprendan que deben trabajar por el bienestar de los pueblos a largo plazo y que no deben limitarse a servir los intereses de algunas multinacionales que monopolizan el poder en el sistema agrícola actual. Hans Herren presentó un informe que armó un gran revuelo en 2008. Titulado La agricultura en la encrucijada, su redacción había movilizado a 400 científicos internacionales bajo la batuta de la ONU y del Banco Mundial. Habiendo sido aprobado por 60 países, su informe concluía que era prioritario revisar a fondo el sistema de producción alimenticia. ¿Cuáles son las conclusiones principales? Tenemos que cambiar drásticamente de modelo y avanzar en otra dirección. Pero, ¿en qué dirección? Debemos llevar a cabo una transición desde una agricultura productivista, a la izquierda en la diapositiva, que, sin duda, es muy productiva, pero no es sostenible, hacia este tipo de agricultura, que también es muy productiva, pero al nivel de las granjas, no de los cultivos. Debemos asimismo mejorar el estatus del granjero, situado siempre en lo más bajo de la escala social. Pues no, debería estar en lo más alto, ya que sin él no habría alimentos y sería imposible vivir. Ya va siendo hora de que tengamos en igual estima a los granjeros que a los médicos. Debemos lograr que la profesión agrícola se pague y se recompense por su valor razonable. Este cambio de modelo que he mencionado va más allá del campo y del establo. Muchas gracias. Cada país ha de hacerse cargo de su propia agricultura. Tiene que invertir en sus propios granjeros, en sus propios científicos, en sus propias instituciones, a fin de respaldar el cambio de modelo. Claro está que necesitamos los conocimientos de los granjeros, pero también necesitamos la ciencia y la tecnología. La clave radica en averiguar cómo podemos unir estas innovaciones con la sabiduría de los granjeros. Y para ello hay que recuperar casi 50 años de oportunidades perdidas en pos de una agricultura sostenible. Me llamo John Otelotier. Para aquellos que no me conocen, bienvenidos a mi granja, donde vamos a aprender a cultivar. Uno de nuestros hermanos dijo, sí, podemos conseguirlo. Y yo digo que, gracias a la técnica del push-pull, también podemos. El push-pull es una tecnología donde no hace falta utilizar ni fertilizantes, ni herbicidas, ni pesticidas, y que permite aumentar los rendimientos y la fertilidad del suelo. Me gustaría ver que por lo menos 1 millón de granjeros la adoptarán.
Con 10 personas por familia, garantizaríamos la seguridad alimentaria a 10 millones de personas de este país. El Dr. Seyaur Khan es un entomólogo indio que inició su carrera en Estados Unidos antes de incorporarse al ICIPE, un centro de investigación internacional sobre insectos, financiado por fondos públicos y privados. Y de una técnica agroecológica por la que ha recibido numerosas distinciones académicas. Se denomina push-pull o repulsión-atracción y permite luchar contra los parásitos del maíz, que al igual que en Malawi constituye el alimento básico. Cuando llegué a África en 1993, constaté que los pequeños granjeros tenían 3 problemas: el barrenador del maíz, la hierba bruja o estriga y un suelo poco fértil. En África, solo la hierba bruja puede causar pérdidas anuales de entre 7 y 13 mil millones de dólares. Esto es lo que llamamos hierba bruja. Es una planta parásita que se nutre de las raíces del maíz. Este es el tipo de maíz que solía obtener en mi granja. Trabajaba muy duro, pero eso no bastaba para alimentar a mi familia. La otra enemiga de John es una mariposa nocturna que representa el principal estragador del maíz. Bautizada con el nombre de barrenador del maíz, pone sus huevos en las hojas de la planta. Las larvas se transforman en orugas que excavan galerías en el núcleo de los tallos, provocando bajas importantes de rendimiento. En África, las pérdidas debidas a la mariposa infernal ascienden a 10.000 millones de euros. Y precisamente para combatir el barrenador del maíz, la firma americana Monsanto inventó el célebre MON 810, un maíz transgénico manipulado para segregar permanentemente una sustancia insecticida. No descubrí la tecnología push-pull enseguida. Me llevó mucho tiempo dar con una técnica que me permitiera solventar todos esos problemas. Además, tuve que investigar mucho para entender la comunicación entre plantas e insectos o entre las plantas entre sí, y para elegir cuidadosamente aquellas capaces de repeler y de atraer a los insectos, controlando la hierba bruja e incrementando la fertilidad de los suelos. Pero desde el comienzo del proyecto, colaboramos estrechamente con los granjeros para elegir plantas que les reportaran beneficios económicos. John y su esposa Pérez explotan una granja de 2 hectáreas. En 2008 adoptaron la técnica push-pull. 3 años después, eliminaron por completo la hierba bruja y el barrenador del maíz y renunciaron definitivamente a los fertilizantes y pesticidas químicos, así como a los OGM que Monsanto trata de introducir en Kenia. El método de control biológico inventado por el Dr. Khan se centra en la acción de 2 plantas: el Desmodium y la hierba de elefante, las cuales seleccionó entre 600 vegetales africanos. Vamos a tostar este maíz para que comamos. Fíjate lo hermoso que es. Sí, es muy bonito. Y mira qué limpio está. Sí, es magnífico. Antes, en esta huerta, la producción era muy baja. En media hectárea recogíamos 2 sacos de 90 kilos. Y hemos pasado de 2 sacos a 22 o 24. Esta planta se llama Desmodium. Destruye las raíces de la hierba bruja y aporta nitrógeno al suelo. Además, cubre completamente el suelo y lo protege de la erosión. El Desmodium sirve de repelente para el barrenador europeo del maíz, que daña nuestros cultivos. Cuando los barrenadores huelen el Desmodium, huyen y se van hacia la hierba de elefante.
La hierba de elefante se planta alrededor de la parcela de maíz. Atrae al barrenador que ha sido repelido por el Desmodium. Al barrenador le encanta la hierba de elefante, que produce una sustancia pegajosa. Cuando los barrenadores ponen sus huevos en las hojas de la hierba de elefante, las larvas se quedan pegadas y mueren. Por eso llamamos a esta tecnología push-pull. Uno de los argumentos expuestos por la industria de los pesticidas es que la agroecología y el push-pull es un método ecológico de control de plagas, significa remontarse a la edad de piedra. ¿Qué le parece a usted? No es una tecnología de la edad de piedra, todo lo contrario. Tiene una base científica de muy alto nivel. Hay que comprender la química de la planta. Y el push-pull se enseña por todo el mundo, en los cursos universitarios, desde China, como una técnica agroecológica altamente científica. Los granjeros que emplean la técnica del push-pull parece que comprenden mejor los sistemas agrarios. Son más hábiles y practican la agricultura de manera más cabal que los granjeros que se conforman con comprar una botella de pesticida y aplicarlo a sus cultivos. La técnica del push-pull ha permitido a John y a Pérez diversificar sus producciones agrícolas. Han aumentado su rebaño de cabras y vacas lecheras alimentándolos con hierbas de elefante y Desmodium. Gracias a estos pastos ricos en proteínas, la productividad de la leche se ha multiplicado por 3. El matrimonio mandó construir una nueva casa para albergar a su familia numerosa. Ellos la llaman la casa del push-pull. Pérez cosecha las semillas de Desmodium, que vende a los nuevos adeptos del push-pull. A día de hoy, 50.000 campesinos keniatas han adoptado dicha técnica. La familia, que ahora es autosuficiente, también obtiene ingresos sustanciales de su producción de maíz. Antes de practicar el push-pull, no teníamos excedentes y comprábamos en el mercado para subsistir. Pero ahora, en lugar de traerlo del mercado, somos nosotros los que lo vendemos. El push-pull se presentó como una técnica agroecológica sostenible y eficaz en un informe publicado por las Naciones Unidas en 2008. Titulado La agricultura biológica y la seguridad alimentaria en África, se fundamenta en 15 experimentos realizados en África del Este y concluye que la agroecología permitirá incrementar la producción como mínimo un 120% en un plazo de 3 a 10 años. Habida cuenta de que en África subsahariana el número de personas que padecen hambre ha aumentado un 20% en los últimos 20 años, los expertos de la ONU alientan a los responsables políticos a que, y cito textualmente, vean con otros ojos las promesas de la agricultura biológica. La agricultura biológica está basada en el sector local, en los recursos y en los insumos locales. La palabra clave aquí es local. Aderezada con la preocupación por la prevención y regeneración. Es decir, de creación de medios de producción sobre una base sostenible. Este modelo de desarrollo local resulta muy atractivo para los países en vías de desarrollo, puesto que se hace con el menor costo. Permite crear producción local y mercados locales. Es un modelo autónomo que mejora con creces la economía. Si quieres comprar, habla con mi mujer. 90 chelines. No, 80 chelines. 85, de acuerdo. 85 está bien. 85, no 90. ¿Eso significa que se debería amparar a los pequeños productores activa y públicamente?
Desde luego, hoy día los expertos consideran que se debe atribuir a los pequeños granjeros un papel totalmente nuevo. Pero eso supone una transformación radical de las políticas agrarias que se asemeja a una revolución agrícola en toda regla. Los pequeños productores deben ser amparados sistemáticamente. Incluso el Banco Mundial, en un estudio reciente, estima que cada dólar invertido en la agricultura genera $3 de actividad económica. En cambio, $1 invertido en el sector industrial solamente genera $1,50 o $2. La historia de Senegal es ejemplar. Al igual que numerosos países del sur, esta antigua colonia francesa cayó en los años 80 bajo las garras del Fondo Monetario Internacional. Con el pretexto de acabar con su deuda, el país se vio en la obligación de aplicar un plan de ajuste estructural. En el ámbito agrícola, dicha política llevó a dar preferencia a los cultivos de exportación como el maní o las verduras cultivadas en invernaderos con riego abundante. Por añadidura, el país sufrió la invasión de los excedentes agrícolas de los países europeos, como el trigo o la cebolla. Quiero preguntarles algo. ¿Sabes qué es esta bola? Es un globo que representa el mundo. Este globo demuestra que el mundo es una cadena. Aquí, en Senegal, lo que perjudica nuestro mercado son las cebollas que llegan de Europa, España, Francia, Alemania y Holanda. Las cebollas salen de allí para venir hasta aquí. Hay miles de kilómetros de distancia, más o menos 5.000. Pidamos al gobierno que siga poniendo límite a la importación de cebollas para que podamos vender lo que hemos cultivado y podamos compartir los beneficios con nuestras familias. Eso nos estimulará para seguir trabajando. Nuestro objetivo es que nos digan, los granjeros de Senegal son capaces de abastecer a su gente. En 2006, mientras la dependencia alimenticia de Senegal no cesaba de crecer, el gobierno tomó una decisión iconoclasta. Prohibió la importación de cebollas desde febrero hasta julio, a saber, durante los 6 meses de la producción nacional. Junto con el arroz, la cebolla es el alimento que más se consume en el país. Ibrahim Sall es padre de 9 hijos. Cultiva tomates, arroz y quimbombó en una huerta a orillas del río Senegal. Pero en este mes de abril es su campo de cebollas ubicado en el interior el que capta toda su atención. Buenos días. ¿Cómo están? Cuidado. No vayas a aplastar las cebollas. Una sola cebolla aplastada hará que se pudra todo el saco. Haz el favor de esforzarte. El hecho de que se prohíba la importación de cebolla nos colma de alegría a los agricultores. Si no protegemos la cebolla, toda una hilera, toda una cadena de gente que depende de ellas, sufrirá. A mí me ayuda mi familia, pero yo no puedo con todo. Tengo que contratar a gente para que me ayude. Sigo el ejemplo de los temporeros que permanecen aquí 3 meses. Les pago 60.000 francos por desenterrar 1 hectárea. Las flores de las cebollas las vienen a cortar los fulani, porque ellos tienen ganado. Los animales sobreviven
a duras penas, debido a que estamos en un periodo extremadamente seco. No hay hierba fresca y los animales apenas sobreviven con eso. Si no hubiera esa cadena, yo, personalmente, no estaría aquí. Cuando tenía 20, 25 años, pensaba en emigrar, en ir a otra parte. La agricultura, sobre todo el cultivo de cebollas, me infundió la confianza suficiente para hacer aquí lo que me propusiera. Hay mucha gente que se marcha, pero si protegemos la agricultura y tomamos las medidas necesarias, todo el mundo podrá vivir aquí, sin tener que salir del valle del río Senegal. La prohibición temporal de importar cebollas originó un desarrollo espectacular del sector. En 6 años, la producción anual pasó de 80.000 a 230.000 toneladas y el volumen de negocios se multiplicó por 7. Ibrahim vende su producción a pie de campo, como dicen aquí, a un banabana, un intermediario que se encarga de transportar las cebollas del campo hasta Dakar. Hoy, Ibrahim no está satisfecho porque los mercados de la capital están saturados de cebollas y el precio ha bajado en picado. 3.500. No es mucho. Y son cebollas buenísimas. Déjamelas a 4.000. Ahora mismo, el mercado está saturado de cebollas. El problema de Ibrahim es que la producción de cebollas es estacional y no existe medio alguno de almacenar parte de su cosecha para poderla vender a merced de la demanda. Para que resulte del todo eficaz, la prohibición temporal de importaciones debería venir de la mano de un incremento de las zonas de almacenamiento. Si no vendo, tengo que hacer depósitos provisionales. O eso, meto parte de las provisiones bajo los árboles. ¿Qué hago? Estoy seguro de que, si encontramos depósitos donde almacenarlas, podremos satisfacer las necesidades de Senegal durante 6 meses. Al objeto de divulgar el problema crucial de los depósitos de almacenamiento, Ibrahim y su colega Usman se fueron a Dakar, donde se celebraba la Fiara, la mayor feria agrícola de África Oriental. ¿Todo es biológico? Para la edición 2012, la FONGS, que cuenta con 31 organizaciones de agricultores, organizó un debate llamado El sector de la cebolla y la soberanía alimentaria. Participaban los 3 eslabones esenciales del sector: productores, comerciantes y consumidores. Frente a ellos, el representante de la Agencia Reguladora de Mercados. Creada en 2003, esta se ocupa de controlar la prohibición de importar cebollas, procurando que los precios no se desbaraten. Hablando claro, semejante estructura y concertación ejemplar, pues se cimenta sobre los pilares fundamentales: el proteccionismo, la regulación y la protección al consumidor. ¿Usted piensa que el sector de la cebolla en Senegal es un modelo que podría inspirar a otros países del sur? Y la segunda pregunta, ¿cómo ha reaccionado la Organización Mundial del Comercio ante esta decisión, que conforme a la normativa de la OMC podría considerarla una infracción del libre comercio? ¿Hay otros países que han adoptado estas medidas? Por ahora, en África Oriental no. Nosotros nos hemos atrevido, pero otros países aún no. En cualquier caso, en la Conferencia de Ministros de Agricultura se ha propuesto que dicho modelo sea instituido en el conjunto de países de la subregión. Y yo he visitado 9 países de la subregión para los partícipes de este modelo de regulación. Respecto a la OMC, debo decir que ella vino a Senegal, se reunieron cara a cara con nosotros y nos dijeron: no podemos con ustedes. El productor y el mercado, hay muchos intermediarios. Cada uno tiene su cometido. Pero el agricultor siempre sale perdiendo.
También hay que tratar el problema de los almacenes. Mientras no se ayude a los agricultores a vender y almacenar, el sector de la cebolla no podrá desarrollarse. Veamos. Los almacenes, tomaremos las medidas pertinentes. En cuanto a los intermediarios, como usted dice, son quienes apenas sudan la gota gorda, quienes apenas han invertido nada, quienes se apropian del máximo margen de beneficio. Vamos a intentar llegar a un reparto más equitativo del margen de beneficios para que todos salgan ganando. El desarrollo del sector de la cebolla se puede hacer de forma equilibrada, para que el productor salga ganando con precios remuneradores, para que el comerciante salga ganando percibiendo siempre beneficios y para que el consumidor pueda consumir cebollas de calidad suprema. Si estos distintos enfoques se materializan, lograremos una evolución considerable del sector de la cebolla. Creo que uno de los problemas de los últimos años es que siempre hemos contrapuesto los intereses de los productores y los consumidores. En el fondo, pensábamos, a los consumidores les interesan los precios bajos, la difusión masiva de productos alimenticios uniformes mediante sistemas de distribución cada vez más desarrollados. Y hemos contrapuesto los intereses de los consumidores a los de los productores, a quienes suponíamos les interesa que los precios sean elevados. Bien, es preciso arbitrar entre los intereses de ambos. Miren, la pregunta de los precios es mal planteada. Lo que hay que preguntarse es quién saca beneficios tal y como está organizado el sistema alimenticio. Y cuando nos hacemos esta pregunta, nos damos cuenta de que el margen del productor es cada vez menor y de que los consumidores pagan cada vez más, aun cuando los ingresos de los productores sean cada vez más bajos. Hay que recurrir a cadenas más cortas que les permitan tanto a los consumidores como a los productores salir ganando en los sistemas alimenticios que los vinculan más entre sí y que permiten que a los productores se les pague mejor su trabajo y que los consumidores tengan acceso a productos a precios más accesibles. Con 130 millones de habitantes, Japón es uno de los países más dependientes del mundo por su alimentación. Importa en torno al 60% de productos que consume, a excepción del arroz, para el que es autosuficiente. De hecho, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno refuerza la producción del alimento básico de la población, controlando considerablemente las importaciones, lo que se traduce en arroces esparcidos por el archipiélago, los valles, las montañas, incluso las ciudades. Esta, Ogawa, de 40.000 habitantes y ubicada a 60 kilómetros de Tokio. Aquí reside Yoshinori Kaneko, que practica la agricultura biológica desde hace 40 años. Con una peculiaridad, es totalmente autónomo, ya sea por sus medios de producción o por la venta de sus productos. En sus 3 hectáreas, Kaneko cultiva cereales, oleaginosas y también una amplia variedad de frutas y verduras. Cultivo 60 legumbres al año y una centena de especies vegetales diferentes. En japonés nos llaman los agricultores de los yakusho, es decir, el que cultiva 100 cosas. Los consumidores están contentos de tener muchas alturas distintas. Además, en la cultura no pasa como en la industria. Si solo hacemos una clase de cultivos, eso provoca enfermedades y parásitos. La alimentación constituye la vida y la salud no guarda relación con los productos industriales. Cada legumbre es única. 100 legumbres significan 100 vidas a mi cargo. Tras las labores agrícolas, oculta una filosofía que explica la increíble armonía que reina en la pequeña granja. Aquí todos
trata con mucho cuidado. Las plantas, los árboles o los animales, cuyo bienestar es capital. Hijo de labradores desde hace más de 10 generaciones, Kaneko acostumbra a explicar su negocio con anécdota. En los años 60, Japón quiso modernizar su agricultura. Su padre se lanzó a la cría intensiva de vacas lecheras y aquel origen de sus problemas. Mi padre tenía 30 vacas. Cada una generaba 30 kilos de estiércol al día. Así que teníamos 1 tonelada de estiércol al día que no podíamos evacuar. Además, las vacas no estaban de buena salud, porque me dediqué a la ganadería básica. Tengo 3 áreas de cultivos y rosales. Cuando pienso en el equilibrio entre las hierbas, los campos y los arrozales, 3 vacas es un buen número, porque puede alimentar a todas. Fuera de aquí, compro sal, nada más. Autosuficiencia. Esa es la máxima de Kaneko. Él no echa nada a perder, pues todo fa parte del ciclo de la vida. Los desechos producidos en la granja se reciclan para alimentar la producción agrícola que funciona en circuito cerrado, como el estiércol de las vacas que forma la base del compost. Los restos de vegetales como el orujo de soya se mezclan en una fuente de excrementos de animales o humanos para que se fermenten. El metano producido por la descomposición de materias orgánicas se aglutina y sirve de energía para la cocina. La agricultura biológica no contribuye al calentamiento climático. Es un medio de producción que no emite gases de efecto invernadero. Pero aquí no acaba la cosa. Kaneko también produce la alimentación energética de su maquinaria agrícola, ya que fabrica su propio carburante a partir de aceites usados que depura con ayuda de una centrifugadora. Lleva 40 años distribuyendo toda la producción de su granja entre 2 asociaciones de consumidores radicadas en Ogawa y en Tokio. Lo en Japón se denomina Teikei, vocablo que significa cooperación y que designa actualmente un modo de venta directa de productos biológicos. Aquí todo es biológico. El movimiento de los Teikei fue creado en 1971, a la vez que la Federación Japonesa de la Agricultura Biológica, de la cual Kaneko fue miembro fundador. Colaboro con 30 familias consumidores. Mantenemos una relación muy estrecha, como si fuéramos familia, y compartimos la misma exigencia de la calidad. Para estas 30 familias no hay precios fijos para la verdura. La regalamos y recibimos a cambio que denominamos un agradecimiento, que consideramos que la nutrición no es un producto como los demás. Es una relación muy cordial donde los precios son accesorios. ¿En qué contexto económico y social nacieron los Teis? Verá, tras la Segunda Guerra Mundial, Japón especuló en la industrialización para su reconstrucción. Con el auxilio de Estados Unidos, trató de ponerse a la altura de los países desarrollados. En los años 60, el país experimentó un desarrollo económico enorme, y por casi todo el país aparecieron enfermedades asociadas a la contaminación, como la enfermedad de Minamata, fruto de la intoxicación por mercurio, la enfermedad de Italia,
Itaí, provocada por la intoxicación por cadmio, y los asmas de Yokkaichi debidos a la contaminación atmosférica. En los alimentos hallamos residuos de productos químicos, lo que conmocionó a las madres de familia jóvenes que vivían en las ciudades y que intentaban consumir alimentos sanos. Tras fundar varias asociaciones, establecieron contacto con los campesinos para pedirles que produjeran alimentos biológicos. Este movimiento de madres jóvenes fue el origen de los Teikeis a comienzos de los años 70. Tomoko no ha olvidado sus primeros encuentros con las jóvenes ciudadanas que jamás habían visto granja en su vida. Hoy en día el sistema es muy avanzado. Las cestas de la compra se preparan 2 veces por semana en función de los gustos de las familias con las que los Kaneko colaboran desde hace unos 20 años. Esa es una de las ventajas del Teikei. Me aprende de memoria todas las necesidades de los consumidores. Sé que a una familia le gusta esto, otra prefiere eso otro. Si a una familia le encantan los pepinos, le pongo muchas en las. Si por el contrario no le gusta, le pongo otra cosa en su lugar. Y les hago la compra medida. Generalmente, cuando se habla de consumidores y de productores, se piensa en una relación basada en los beneficios. Por un lado está quien quiere vender su verdura lo más caro posible, por otro quien comprarla lo más barato posible. Es más bien una relación un tanto conflictiva. Con los Teikeis no sucede eso. Los productores y los consumidores colaboran para que la agricultura pueda seguir en un estado óptimo y pueda producir alimentos sanos que beneficien a todos. Lo importante de esta relación es que la gente estreche vínculos. No es solo cuestión de vender y comprar productos. Ese es el principio del Teikei. Somos los Kaneko. Cuando nació mi hijo, yo no quería alimentarlo con verdura que contenía restos de pesticidas, porque es muy nocivo para la salud. La verdura de los Kaneko es buenísima y por eso siguen siendo mis proveedores. ¿Ya sabe que este sistema de los Teikeis se ha extendido por todo el mundo? No lo sabe. La verdad que es un sistema muy fiable, porque vemos a los productores y conocemos el estado de sus tierras. De hecho, el sistema de los Teikeis va viento en popa, como en Estados Unidos, donde en 1985 se creó la CSA, de Agricultura Sostenida por la Comunidad, o en Francia, donde la primera AMAP, Asociación para el Mantenimiento de Agricultura Campesina, dio luz en 2001 antes de esparcirse por todo el país. A Kaneko le llaman a menudo para testimoniar su experiencia. Entre tanto, él continúa innovando. Desde hace años, colabora con nuevos socios sostenibles y biológicos encargados de disponer su arrozal antes del trasplante. Son patos adultos que suelto unos 10 días antes de trasplantar el arroz, para que labren el arrozal. Se comen las malas hierbas y los insectos, y remueven el agua y la tierra. Eso impide que broten más hierbas y además fabrican fertilizante natural. Posteriormente, en otoño, tendremos arroz y bandejas de patos. En Japón le llamamos el ave de los 10 tesoros. Entonces, ¿los patos trabajan para usted? Sí, los considero como mi madre y me duele comérmelos. El matrimonio Kaneko no pudo tener hijos,
Pero pese a eso, él tiene una gran familia. Comparten toda la comida con el jefe de cultivo, pero también con los estudiantes japoneses e internacionales que enseñan desde hace 30 años. Algunos estudian, otros jubilados, pero todos anhelan establecerse como agricultores biológicos, siguiendo las enseñanzas del que consideran su maestro. Acudí al señor Kaneko no solo porque es autónomo desde un punto de vista alimenticio, sino también energético. Aquí todas las verduras están ricas. La mía también lo es, pero si las comparo, las son muchísimo mejores que las mías. ¿Todo lo que hay en la mesa proviene de su granja? Sí, todo de la granja, menos el pescado. En la provincia de Saitama no hay pescado. ¿Cree usted que la agricultura biológica podría nutrir a todo Japón? Sí, creo que sí. El Estado y los expertos dicen que es imposible, pero mi experiencia demuestra lo contrario. Mi modelo consta de 2 hectáreas de cultivos de arroz. Y con eso se puede dar de comer a 10 familias. Si dividimos 2 hectáreas por 10 familias, cada familia necesitaría 20 hectáreas, 2.000 metros cuadrados, para alimentarse. Y en Japón, cada habitante dispone por término medio de 4 áreas, 400 metros cuadrados de terreno. Así que una familia de 5 es autosuficiente. Si nos basamos en las superficies cultivadas actuales, el país puede nutrirse a sí mismo. Ogawa es el campo a las puertas de Tokio. El año pasado sufrimos el terremoto y el incidente de la central nuclear. Aprendemos de ello para reflexionar sobre nuestra autosuficiencia alimentaria y nuestra independencia energética. Aprovechar bien el día. Cada año, el 10 de junio, Kaneko organiza lo que él llama la Fiesta del Sake, en homenaje al vino ancestral elaborado con arroz fermentado. Invita a los miembros de los Teikeis, pero también a los vecinos, los primos, los amigos, a todos aquellos que quieran reconciliarse con la tierra, aprendiendo a replantar los tempranos brotes de arroz, el cual constituye junto con el maíz y el trigo el cereal más consumido del mundo. Viendo a esas mujeres, a esos hombres y niños llegados de la ciudad para ayudar a Kaneko, el labriego biológico, a sembrar el arrozal que les alimenta, me vino a la mente las palabras que había escuchado un año antes en un estudio de la televisión francesa, que aseguraban que no se podría alimentar al mundo sin pesticidas. Y pensé dentro de mí que precisamente el mundo estaba pasando hambre por culpa de los pesticidas y el modelo agrónomo y económico que ellos representan. ¡Viva la agroecología! Soy categórico. Nutrir a 9 millones de personas en 2050, tal vez un poco más, mediante una agricultura sin pesticidas, es absolutamente posible. Soy claro al respecto. Es algo científico. Hablamos de una agricultura que impedirá el monocultivo, que impedirá cultivar una sola especie, una sola variedad en un mismo campo. Será una agricultura inteligente en la que en un mismo campo habrá varias especies y variedades, tolerantes con distintas categorías de insectos y de agentes patógenos. ¿Ustedes se basan quienes afirman que no se puede nutrir al mundo sin pesticidas? Pienso que ese argumento según el cual no se podría producir ni nutrir a la población sin pesticidas sirve a los intereses de los agroquímicos. ¿Hace falta una verdadera revolución agrícola? Una revolución agrícola, qué duda cabe, en el sentido estricto de la palabra.
También es una revolución técnica, pasar de procesos industriales y productos estandarizados a una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y más artesanal. Es una revolución, no nos engañemos, cultural para los agricultores, para que comprendan que lo que les han dicho que es moderno no es tanto y que la agricultura moderna del mañana es la que respetará a las abejas, los pulgones, las mariquitas y los búhos. Que los agricultores no se desanimen. Políticamente hay que ganar un combate y para ganarlo hay que guiar a los consumidores, ecologistas, agricultores, juntos y en unión hacia una agricultura al servicio del bien común.